Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy nos sumergimos en la letra de la canción Compañeros de Naturaleza, un texto que, nos habla de una unidad muy profunda entre todos los seres vivos. Y justo ahí, en la naturaleza de esa unidad, es donde surge una conversación fascinante. El texto es poéticamente muy rico, y creo que admite como mínimo dos lecturas muy distintas. Totalmente de acuerdo. Por eso, la pregunta que va a guiar nuestra charla hoy es la siguiente. ¿La conexión que describe la letra es el reflejo de una realidad espiritual, casi metafísica, que ya existe y que solo tenemos que descubrir? ¿O es más bien una metáfora poética muy elaborada para hablarnos de ecología, de interdependencia y de un ideal de armonía que debemos construir nosotros? Planteado de otra forma, ¿el texto describe el universo tal y como es en su nivel más profundo o nos propone un modelo de cómo deberíamos actuar en él? Exactamente. Yo voy a defender la primera vía, que el texto nos habla de una realidad espiritual literal, subyacente a todo lo que vemos. Y yo, por mi parte, sostendré que estamos ante un brillante uso del lenguaje poético para despertar una conciencia ecológica y plantearnos un proyecto ético como sociedad. Perfecto. Pues, si te parece, empiezo por mi argumento principal. Para mí, la letra va mucho más allá de una simple descripción de la naturaleza. Utiliza un lenguaje que deliberadamente apunta a otra dimensión. Cuando menciona una esencia etérica y vibracional compartida por todos, no está usando una figura literaria. Es una declaración de principios sobre la estructura misma de la realidad, algo que podríamos llamar, ontológico. Y no es un caso aislado. Frases como «yo ya los conocía en épocas atrás» o, más directamente, «en cuántas vidas yo te vi hoy que te reencuentro», pues no se pueden despachar como simples metáforas. Apuntan sin rodeos a ideas como la reencarnación, a una memoria del alma que perdura más allá de un solo cuerpo. Por eso, cuando el texto habla de estar unidos en el todo, no se refiere a una red biológica o social, sino a una conexión espiritual que nos precede, que ya está ahí, y nuestra tarea es simplemente despertar a ella. Es una lectura muy sugerente, pero yo lo veo de una forma radicalmente distinta. Creo que la grandeza del texto no está en revelar una verdad oculta, sino en usar ese lenguaje, que asociamos con lo espiritual, para darle una nueva profundidad a fenómenos muy terrenales. La conexión es, para mí, una metáfora extraordinaria de la interdependencia ecológica que la ciencia nos describe. Esa imagen de las raíces de los árboles y muchos corazones se entrelazan es una forma poética de hablar de simbiosis, de las redes de micorrizas que conectan un bosque entero. Es una forma de hacernos sentir esa conexión, no de afirmar que existe un plano astral donde nuestros corazones se tocan. Y las alusiones a épocas atrás o a los encuentros, yo las interpreto como una apelación a un sentimiento arquetípico, a una especie de memoria colectiva, casi genética, de nuestro vínculo ancestral con la naturaleza. No creo que hable de vidas pasadas individuales, sino de la larga historia de la humanidad en el planeta. Y por eso para mí el núcleo del mensaje es una llamada a la acción, construyendo nuevos puentes con lealtad y en hermandad, unidos para mejorar. Esto no habla de aceptar una realidad, sino de arremangarse para construir un ideal. Entiendo perfectamente tu argumento, pero creo que para sostenerlo hay que restarles fuerza a las palabras más explícitas del texto. Empecemos por el primer punto, que para mí es la clave de todo. Esa esencia etérica y vibracional. No creo que sea un adorno. Es la premisa sobre la que se construye todo lo demás. La danza, la hermandad, la conexión. Todo surge de la idea de que, en el fondo, todos los seres, desde una piedra hasta una persona, compartimos una misma naturaleza vibracional. No es una metáfora de la ecología. Es la explicación metafísica de por qué la ecología es un sistema interconectado. Admito que es la frase más potente del texto en ese sentido, pero sigo viéndola como un préstamo. Es un lenguaje tomado de ciertas corrientes filosóficas o espirituales para darle al mensaje una resonancia más profunda, para evocar un sentimiento de unidad. Es una forma poética y elevada de decir que todo es energía, algo que la física podría suscribir hasta cierto punto. Pero si la tomamos de forma literal, nos topamos con un problema lógico dentro del propio texto. ¿Qué hacemos con la frase «la maldad perece»? Si todo es una esencia vibracional, la maldad también formaría parte de esa vibración. Sería simplemente otra frecuencia. No perecería, simplemente existiría. Perdona que te interrumpa, pero ahí creo que está la clave.
El texto no dice que la maldad perezca por sí misma. Perece ante la luz que nos muestra la magia del amor. Es decir, la maldad se disuelve cuando uno toma conciencia de esa unidad vibracional. No es que haya una batalla entre la vibración buena y la mala. Es que la maldad se fundamenta en la ilusión de la separación, en creer que uno es una entidad aislada y puede dañar a otra sin dañarse a sí mismo. Cuando comprendes que compartes la misma esencia con el otro, la maldad como concepto se vuelve insostenible, se desvanece. La ética no es una lucha, sino una consecuencia natural de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Es una explicación elegante, lo reconozco, muy en la línea de ciertas filosofías no dualistas. Sin embargo, convierte la ética en algo casi pasivo, en un resultado inevitable de un estado de conciencia. Y eso choca con otras partes del texto que parecen poner el acento en el esfuerzo y la decisión. Pero antes de entrar ahí, vayamos al segundo punto, los reencuentros. La frase «¿en cuántas vidas yo te vi?» me parece demasiado directa como para no entenderla en su sentido más obvio, la reencarnación. Estoy de acuerdo. Refuerza la idea de que hay lazos de amistad que nunca se han perdido y siempre han de perdurar. No está hablando de un pacto abstracto con el concepto de naturaleza. Habla de vínculos reales entre seres, entre compañeros, que se reconocen de una vida a otra. La emoción que transmite es la de un reconocimiento personal, íntimo. Hoy que te reencuentro, es un tú concreto. Entiendo por qué lo ves así, pero déjame proponerte otra perspectiva. ¿Y si el yo lírico no es una persona, sino una voz colectiva, la humanidad? Y el tú al que se dirige es la propia naturaleza. Si lo leemos así, el reencuentro en cuantas vidas cobra un nuevo significado. Simboliza las distintas eras de la humanidad, el paleolítico, la revolución agrícola, la era industrial y nuestra relación cambiante con el entorno. A veces lo hemos olvidado, hemos vivido de espaldas a él, y ahora es un reencuentro, un redescubrimiento de ese vínculo ancestral. La amistad que perdura sería entonces el pacto ecológico que debemos renovar. No es un recuerdo personal, sino una conciencia histórica. Admito que esa interpretación es potente y le da una escala épica al poema. Soluciona el problema de la universalidad del mensaje. Es un buen punto. Sin embargo, sigo pensando que para llegar ahí, el oyente tiene que hacer un ejercicio de abstracción muy grande. Le quita la emoción directa, el sentimiento casi de piel de reconocer a alguien. El texto dice, muchos corazones se entrelazan, habla de hermandad. El lenguaje es muy personal, muy de individuo a individuo. Convertir a los protagonistas en humanidad y naturaleza lo enfría, lo convierte en un ensayo filosófico en lugar de una canción que apela directamente al corazón. Quizás esa es la magia del texto, que funciona en ambos niveles a la vez. Utiliza un lenguaje de emoción personal para transmitir una verdad universal y colectiva. Pero esto nos lleva directamente al tercer punto, que creo que es el nudo gordiano de nuestra conversación. ¿Cuál es el propósito final del mensaje? ¿Revelarnos una verdad o inspirarnos a construir un futuro? Para mí es claramente revelador. Fíjate en la elección de las palabras. Nos dice que la vida es un bello despertar. Despertamos a algo que ya existe, no creamos algo de la nada. Ya estamos unidos en el todo. No es un objetivo a alcanzar. Por lo tanto, todas las acciones éticas que menciona, la paz, la lealtad, la hermandad, no son los ladrillos para construir esa unidad, sino las consecuencias lógicas de haber despertado a ella. Uno no construye un puente con alguien si ya se siente intrínsecamente unido a él, simplemente actúa de acuerdo a esa unidad. La acción es el reflejo de una comprensión interna, de lo que algunos llamarían gnosis, es decir, un conocimiento que no es solo intelectual, sino que te transforma por dentro. Pues ahí es donde tengo que discrepar frontalmente. Si fuera así, el texto sería mucho más contemplativo. Y es todo lo contrario. Es un texto lleno de energía y de verbos de acción en futuro o en proceso. No dice soñamos, dice vamos a soñar. No dice brillamos, dice vamos a brillar. Habla de construyendo nuevos puentes en gerundio, como una acción que está ocurriendo ahora mismo, un trabajo en curso. Y la frase clave, unidos para mejorar. El para indica una finalidad, un propósito. Si la unidad ya fuera una realidad perfecta y preexistente, no habría nada que mejorar. Pero ese mejorar puede ser nuestro estado de percepción, mejorar nuestra capacidad de ver la unidad que ya está ahí.
El proceso de construir puentes puede ser una metáfora de eliminar los prejuicios, los miedos y los egoísmos que nos impiden percibir la conexión subyacente. Pongo una analogía. Es como limpiar una ventana muy sucia que da a un paisaje precioso. La acción de limpiar no crea el paisaje, pero es una acción necesaria para poder verlo. El vamos a brillar no sería crear una luz nueva, sino dejar de poner obstáculos para que la luz que ya somos, esa esencia, se manifieste. Es una buena analogía, pero hay una frase en el texto que creo que desmonta esa interpretación. La esperanza florece con cada decisión. Esto es crucial. Sitúa la clave en la agencia humana, en el libre albedrío. Si la unidad perfecta ya existiera y solo tuviéramos que despertar a ella, nuestras decisiones serían irrelevantes para crearla. Daría igual lo que hiciéramos, la verdad seguiría ahí, esperando. Pero el texto dice que la esperanza, que es el motor del futuro, depende de cada decisión. Cada acto cuenta. Cada lección tiene el poder de hacer que esa unidad ideal se acerque o se aleje. Por eso creo que el texto no es una lección de metafísica, es un manifiesto ético. Nos dice que la unidad no es nuestro origen, sino nuestro destino, un horizonte que debemos construir activamente, decisión a decisión. Veo la fuerza de tu argumento, pero entonces, ¿cómo interpretas tú la frase «y desde siempre entendemos el porqué»? Ese desde siempre parece apuntar a un conocimiento innato, a una verdad que ya poseemos, no a un proyecto que estamos empezando a entender ahora. Yo creo que ese entendimiento no es de una verdad mística, sino el entendimiento profundo de nuestra interdependencia. Es un conocimiento que la humanidad siempre ha tenido, de forma intuitiva, y que la ecología moderna no hace más que confirmar. Una vez que lo asumes de verdad, que entiendes que tu bienestar está ligado al del resto, ese entendimiento se convierte en un motor imparable para la acción positiva. El porqué es el motivo para actuar. Actuamos porque entendemos que somos parte de un mismo sistema, no actuamos porque hayamos visto una luz mística. Resumen, y tras esta conversación, sigo manteniendo mi postura. Creo que la lectura del texto como una alegoría puramente ecológica, aunque es coherente y atractiva, obliga a rebajar el significado de las expresiones más potentes y directas del texto. Hay que hacer un esfuerzo consciente para no leer en cuántas vidas yo te vi como reencarnación o esencia etérica como algo real. Para mí, la genialidad del texto está precisamente en su valentía, en afirmar una realidad espiritual que le da una nueva dimensión, un significado eterno a nuestro deber de cuidar el planeta. No es solo pragmatismo, es que somos lo mismo en un nivel fundamental. Por mi parte, concluyo que la interpretación metafísica, aunque es muy bella, corre el riesgo de desactivar el mensaje más urgente del texto, el llamado a la responsabilidad. Puede convertir un manual para la acción, para construir un mundo mejor, en una invitación a la contemplación pasiva de una verdad que ya está dada. Para mí, la belleza y la fuerza del texto radican justo en lo contrario, en cómo utiliza un lenguaje con ecos espirituales para inspirar un compromiso muy real, tangible y urgente con nuestro entorno y con nuestros compañeros de naturaleza. No se trata de despertar a una realidad, sino de ponernos a trabajar para construir una que se le parezca. Queda claro que el texto es lo suficientemente profundo como para sostener ambas lecturas. La tensión entre lo que ya es y lo que debe ser, entre la revelación y la construcción, parece estar tejida en cada verso. Exacto, y nos deja con una pregunta fundamental. ¿Nuestro lugar en el mundo es el de un participante en un misterio que nos trasciende o el de un arquitecto de un futuro en común? Sin duda es un texto que invita a seguir pensando, a volver a él una y otra vez.